Saludar a Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Daniel, buen día, ¿cómo va? Muy bien, Fernando, buenos días y un gran gusto. Bien, igualmente. Daniel, ¿pasaron ya cuántos meses de que asumieron el poder? 8 meses. El 9, ¿no? Septiembre, el 10 de septiembre, 9 meses. Sí, 9 meses. Yo supongo que nadie esperaba estar en la situación que está, ni siquiera ustedes en el gobierno, enfrentando una pandemia, ¿no? Las agendas personales de cada uno cambiaron absolutamente. Hay otra cosa, que es que el proyecto que uno tiene para adelante también cambió, ¿no? Y está rediseñando políticas a partir de lo que sucedió con la pandemia. ¿Eso pasa también en la política pública, por ejemplo, en este caso, en la asistencia social? Sí, claramente. Yo me había planteado un camino en 3 etapas. Primero la tarjeta alimentaria. Nosotros hicimos la tarjeta alimentaria antes de la pandemia. El objetivo era ponerle un piso a la caída social, apuntar a resolver el problema del hambre, y luego encarábamos un conjunto de políticas que tenían que ver con el trabajo, con la vinculación entre planes sociales y trabajo, con el tema de crédito. Esa era la hoja de ruta que nos habíamos trazado. Hicimos la tarjeta alimentaria, y bien estábamos terminando en marzo de cubrir todo el país, aparece la pandemia, y ahí es como que retrocedimos 5 pasos. Claro. Pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Nos concentramos prácticamente todos en el tema de la asistencia alimentaria estos primeros meses de pandemia. Cubrimos 11 millones de personas, con buenas y malas. Buenas es que logramos cubrirlo. Digo, para dar una idea, al 31 de agosto hemos ejecutado 80.000 millones de pesos de asistencia alimentaria. Todo el año pasado fueron 28.000. A agosto, al 31 de agosto, fueron 80.000 millones. Eso marca el nivel de cobertura, pero también con dificultades. Antes de la pandemia, la tarjeta alimentaria, el 67% de las compras eran leche, carne, frutas y verduras. Hoy es menos del 50%. Empeoró la calidad nutricional, y también hay un gran desafío con el tema del trabajo, y ahora estamos encarando un programa ya a potenciar trabajo, que tiene como objetivo empezar a reconstruir por el lado del trabajo. Bueno, se destruyeron, la desocupación cayó a 13.1, con casos dramáticos como Mar del Plata, ¿no? En donde cayó muchísimo más, y el impacto fue, antes era el 10%, ahora es el 15.6% la desocupación. Nada, cifras que se conocieron del INDEC, ¿no? Además, cifras oficiales. Pero lo que yo me pregunto es esto: de las 60 medidas que el gobierno pensaba anunciar, que todavía no conocemos, porque hay como un goteo de medidas, no hay un paquete de medidas anunciado, ¿hay algo que tenga que ver con asistencia social en ese paquete? Potenciar trabajo, que es un programa que tiene la idea de 5 sectores, promueve el trabajo en 5 sectores productivos. Cuando hablo promueve el trabajo me refiero al sector informal. En la construcción, en la producción de alimentos, en la actividad textil, en la economía del cuidado, son las personas que cuidan personas mayores, niños, y en el reciclado. En esos 5 sectores nosotros vemos lo mano de obra intensivo. La reconstrucción por el lado del trabajo, creamos un fondo de 20.000 millones de pesos, transferimos fondos y creamos unidades de gestión en cada provincia y municipio para comprar máquinas y herramientas para poner en marcha estas líneas de trabajo. Un sistema de crédito no bancario para que el carpintero acceda a una sierra circular, o quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser. Sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual. Junto con eso, todo un mecanismo que le permite formalizarse. La persona se puede anotar como monotributista social. Durante 2 años no tiene que pagar ningún tributo. Es monotributista, tiene factura, puede producir y vender. Y armamos un sistema para que el que tiene un plan social trabaje. Trabaje quiere decir trabaje, o se capacite en oficios, o complete la escuela secundaria. ¿El que ya cobra un plan social? Son de 2 situaciones. El que ya cobra un plan social, que son 570.000 personas las que ya cobran un plan social, o el que no, y accede a un sistema de crédito no bancario para máquinas y herramientas. Es un plan que abarca tanto a los que tienen un plan social como a los que no, que acceden a un crédito para máquinas y herramientas para poder trabajar. O sea, hoy hay más de medio millón de personas que cobran un plan social sin contraprestación. Lo que todo el mundo llama plan social es la mitad del salario mínimo. Hoy se está empezando a contraprestar porque nosotros reordenamos todo, creamos unidades de gestión, es decir, bueno, en este municipio el eje central pasa por el textil y la construcción, en este otro por la actividad de cuidado y la producción de alimentos, en este por tal cosa. Entonces la gente ahí contrapresta. Contrapresta quiere decir, si contrapresta 4 horas ya está, porque es la mitad del salario mínimo. Si lo hace más tiempo, quien lo contrata tiene que completarle el ingreso.
sector público o sector privado. Claro, le tiene que pagar la otra mitad, pero está bien. Pero lo están reordenando hasta ahora digo. O sea que antes había más de 500.000 de personas que cobraba esa plata sin trabajar. Había distintas situaciones, hoy todos están bajo una unidad de gestión, bajo un esquema en donde se define qué sector es productivo, sí, y sobre esa base van trabajando. ¿El IFE, qué va a pasar con el IFE? El ingreso de emergencia familiar. No está definido, se terminó de pagar el IFE 3 ahora el 21 de septiembre y se está evaluando la situación, no está definido. Se pagaron 3 IFEs de 10.000 pesos, esto del ingreso familiar de emergencia, para 9 millones de familias. Sí. O sea, no se sabe si el mes que viene se cobra de vuelta. No está definido. ¿Y hay plata para todo lo que se propone el gobierno? Bueno, la verdad es que ha habido... ¿O hay que darle la maquinita? La verdad que ha habido prioridades en el tema social. Para dar una idea, yo al 31 de julio ejecuté el 140% del presupuesto anual. Tenía un presupuesto para todo el año. Sí. Al 31 de julio ejecuté el 140%. Eso marca la prioridad que le da el presidente Alberto Fernández de empezar por los últimos y también el nivel de deterioro que hay. Y en ese sentido, objetivamente, ha habido un apoyo muy claro y recursos para los sectores que menos tienen, en un contexto donde aún así es evidente que está aumentando la pobreza. Ahora el INDEC justamente va a dar los índices de pobreza la semana que viene, a mitad de año, y sin duda van a dar un aumento de los niveles de pobreza. Daniel, cuando vos decís ejecuté el 140% del presupuesto, ¿qué significa eso, puestos en términos de una familia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? ¿Gastaste el 40% ya del año que viene? No, o sea, gasté el 40% más de lo que tenía originalmente, me fueron dando más partidas. Te fueron dando más partidas. Ok, te fueron aportando más plata, digamos. Exactamente, yo tenía para gastar 100, supongamos, todo el año, gasté 140, me fueron dando 40 más y así. O sea, alguien se quedó sin los 40 que gastaste vos. Bueno, porque hubo una prioridad puesta en el tema social, claramente. Sí, perfecto. ¿Y el qué se proponen para el presupuesto del año que viene, que ya se presentó? En el caso de nuestro ministerio, 3 ejes. Uno es Argentina contra el hambre y es mejorar la calidad nutricional. Esto que yo decía antes, acá tenemos que mejorar el tema de leche, carne, frutas y verduras, mejorar la calidad nutricional. Segundo, el plan potenciar trabajo. Apostamos a generar 300.000 puestos de trabajo en los próximos meses y que va a ser el eje central del plan el próximo año. El eje central va a ser el trabajo en esos 5 sectores productivos. Y tercero, la urbanización de los 4.400 barrios, donde viven 4 millones de argentinos que viven hacinados, sin agua, sin servicios básicos. Es evidente que el virus ha circulado más rápido justamente en estos lugares, pero también está muy claro que la Argentina necesita urbanizar. Urbanizar es abrir calle, es tener espacio público, piso de material, y también es un gran plan de empleo. Es el derecho al hábitat, pero un gran plan de empleo. El eje central para el próximo año es Argentina contra el hambre, sostener la cuestión alimentaria, potenciar trabajo, crear trabajo para el sector informal de la economía y la urbanización de los 4.400 barrios donde viven 4 millones de argentinos. Hablando de Argentina contra el hambre, la comisión esa contra el hambre, ¿no? Donde estaban Tinelli, la CGT, bueno, no sé, de todo, de distintos sectores sociales, ¿no? En pandemia, ¿por qué no funcionó? En pandemia tuvimos un tiempo sin reunirnos, nos reunimos. Porque da la sensación que en pandemia tuviste que trabajar solo con el ministerio. En la comisión esa que se había formado, que se reunieron una vez en Puerto Madero, con figuras, fotos, videos, y todo después en pandemia cada uno se borró y no se juntaron más, ni por Zoom. No, bueno, nos volvimos a juntar ahora más o menos un mes, y ahora eso se dividió en 3 comisiones, justamente la semana que viene. Pero perdóname, Daniel, hace un mes. Estamos en pandemia desde hace 7 meses. Sí, la verdad que la pandemia nos obligó a todos a salir corriendo a atender la situación. Nosotros pasamos de 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria a 11 millones en 15 días. Tuvimos que salir a acomodarnos y a generar políticas públicas, lo cual fue realmente muy complejo y muy difícil. Una vez que pudimos acomodarnos, retomamos el esquema de generar reuniones. Esta comisión, esta mesa Argentina contra el hambre, tiene 3 objetivos. Uno ahora es la cobertura. El objetivo nuestro, difícil de lograr, pero con el tiempo, es que el comedor se transforme en un centro cultural, deportivo, de apoyo escolar, pero la gente vuelva a comer en la casa. Segundo, el tema de la calidad nutricional.
Y tercero, el tema de la producción de alimentos, fortalecer a la agricultura familiar, a los pequeños productores, a los que tienen que ver con la economía social, a los que están en las ferias. También la producción de alimentos es un gran plan de empleo, de trabajo en la Argentina. En esos 3 ejes vamos a trabajar ahora en esta comisión. Daniel, por último, en el presupuesto, en el proyecto para el año que viene, en lo proyectado, en lo que se proponen, ¿a cuánta gente crees que van a tener que dar de comer, alimentar el año que viene? Y nosotros pasamos de 8 millones a 11 millones, no bajar sustantivamente, baja un poco en la medida que haya Pero más podrá carga, bajar, porque vos fíjate que todos los economistas te hablan de que la crisis todavía no empezó, de que la crisis está por venir, que el iceberg está adelante, que todavía no lo chocaste. Nosotros partimos de la base que en términos generales vamos a seguir con 11 millones de personas, creo yo, porque nosotros solo hay 500, hicimos una muestra de 500 comedores nosotros, que la verdad eso la hice no pensando en la pandemia, antes de la pandemia, para ver la calidad nutricional, pero terminamos contando gente y viendo qué pasaba. En esos 500 comedores hay momentos que baja un poco la cantidad de gente en los comedores, cuando hay algo más de changa de construcción y textil, pero en términos generales se mantiene en esto de los 11 millones. Sin duda, en un largo tiempo vamos a tener 11 millones de personas que van a recibir asistencia alimentaria en Argentina, que son personas que ya estaban en comedores o merenderos, gente que hacía changa y se quedó sin changa, gente que nunca había estado, el que hace Durlock, el taxista, el remisero, o aún gente que tiene trabajo formal, que tiene recibo de sueldo y aún así no le alcanza. Todo eso configura los 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria.